¿Y si te dijera que una de las últimas obras de Vincent van Gogh estuvo oculta durante más de un siglo, olvidada por el mundo y considerada incluso falsa por los expertos? Imagina por un momento que esa pintura, que jamás vio la luz del día, podría haber cambiado nuestra comprensión sobre el genio atormentado que hoy conocemos. Esta es la historia de Port de Sol en Montmajour, una obra que durante décadas pasó desapercibida, ignorada en los rincones de una colección privada hasta que por fin el misterio fue desvelado. ¿Cómo una pintura de Van Gogh, uno de los más grandes artistas de la historia, pudo haberse perdido y olvidado por tantos años? Esta es una historia que no solo nos habla de una obra de arte, sino de la vida misma de un hombre que luchaba con su propia realidad y cuya genialidad fue apenas reconocida en vida. Port de Sol en Montmajour no es una pintura cualquiera. Fue creada en el último periodo de Van Gogh, en los días oscuros y llenos de sufrimiento en Saint-Rémy-de-Provence. Esta obra refleja un momento crucial en su carrera, donde la desesperación y la belleza se entrelazan. Pero, por alguna razón, su destino fue tan incierto como la salud mental de su creador. Durante más de 100 años, la pintura estuvo oculta en la penumbra, olvidada por aquellos que consideraban que no era un trabajo genuino de Van Gogh, sino una mera imitación. Y sin embargo, en 2013, la obra fue redescubierta, revelando una verdad que nadie esperaba. La historia de Port de Sol en Montmajour no es una pintura cualquiera. Fue creada en el último periodo de Van Gogh, en los días oscuros y llenos de sufrimiento en Saint-Rémy-de-Provence. Esta obra refleja un momento crucial en su carrera, donde la desesperación y la belleza se entrelazan, pero por alguna razón, su destino fue tan incierto como la salud mental de su creador. Durante más de 100 años, la pintura estuvo oculta en la penumbra, olvidada por aquellos que consideraban que no era un trabajo genuino de Van Gogh, sino una mera imitación. Y sin embargo, en 2013, la obra fue redescubierta, revelando una verdad que nadie esperaba. La historia de Port de Sol en Montmajour es mucho más que una simple pintura que se encontraba en el olvido. Es una lección de cómo la vida y el arte de Van Gogh siguen siendo un enigma sin resolver. En esta pintura, Van Gogh retrata un paisaje vibrante, lleno de luz y color, un contraste con la oscuridad que él mismo sentía dentro. La obra captura el sol poniente en un campo de girasoles, una escena que en su apariencia simple contiene la lucha interna de un hombre que, a pesar de sus problemas personales y su salud mental deteriorada, seguía buscando la belleza en el mundo que lo rodeaba. Y esta pintura, que alguna vez fue rechazada por los expertos, ahora nos habla de un Van Gogh diferente, un hombre que, por encima de todo, nunca dejó de pintar la vida, incluso cuando la oscuridad lo consumía. Pero, ¿cómo pudo una obra tan significativa haber permanecido en las sombras durante tanto tiempo? ¿Por qué la comunidad artística se mostró tan escéptica acerca de su autenticidad, incluso cuando las pruebas parecían estar a la vista? Es aquí donde comienza el verdadero misterio de Port de Sol en Montmajour, y lo que vino después de su redescubrimiento es aún más fascinante. Una historia de dudas, revelaciones y finalmente de un legado que, a pesar de las adversidades, logró salir a la luz. Pero hay más en esta historia, mucho más de lo que podemos imaginar. Lo que sucedió después de que la pintura fue identificada como auténtica abre aún más preguntas sobre la vida de Van Gogh y el impacto que su obra tuvo en la historia del arte. El viaje de esta pintura perdida es solo el principio. Lo que descubrimos sobre Port de Sol en Montmajour no solo nos cambia nuestra visión sobre Van Gogh, sino que también nos invita a preguntarnos cuántas otras obras de arte han quedado olvidadas en los rincones más oscuros de la historia. Y la pregunta sigue abierta. ¿Qué otras piezas de este genio aún nos esperan en la penumbra, esperando ser descubiertas? Lo que está por venir en esta historia es aún más asombroso. Durante años, Port de Sol en Montmajour se mantuvo oculta, inmersa en un mar de dudas y especulaciones. No es difícil imaginar que una pintura como esta, creada por Vincent van Gogh, pasara desapercibida. Después de todo, ¿quién en 1888 podría imaginar que un hombre, en plena lucha con sus propios demonios, estaba creando una obra que permanecería olvidada durante tanto tiempo?
La vida de Van Gogh ya estaba marcada por la incomprensión y el rechazo. Sus cuadros no eran valorados y él, siempre al margen de la sociedad, vio su trabajo relegado al silencio. La idea de que una obra de uno de los mayores genios de la historia pudiera desaparecer en las sombras, lejos de la luz de la fama y el reconocimiento, no parece tan improbable. El retrato de un campo soleado, donde los girasoles parecen bailar bajo un sol radiante, no es la obra habitual que uno podría esperar de Van Gogh en sus últimos momentos. Port do Sol en Montmayor, en su luminosidad, parece un rayo de esperanza en medio de una tormenta. Sin embargo, el misterio que rodea su autenticidad y su destino lo mantuvo alejado de la atención pública. Muchos lo vieron como una falsificación, una sombra más en el camino tortuoso de Van Gogh, una obra que no encajaba con la imagen tradicionalmente angustiosa y melancólica que tenemos del pintor. No fue hasta mucho después, en 2013, cuando los expertos comenzaron a someterla a pruebas exhaustivas, que finalmente se confirmó como una pieza genuina de Van Gogh. ¿Qué ocurrió durante esos años de olvido? ¿Cómo fue posible que una obra de tal valor se perdiera entre tantas otras? Van Gogh, durante sus últimos días en el hospital de Saint-Rémy de Provence, estaba viviendo uno de los momentos más oscuros de su vida. Su salud mental había ido empeorando y mientras su mente se desmoronaba, su arte florecía. En medio de su tormento personal, fue capaz de pintar una obra que nos habla de la belleza simple, de la luz que resplandece incluso en los lugares más sombríos. Sin embargo, como muchas otras de sus creaciones, Port do Sol en Montmayor fue considerada demasiado innovadora, demasiado moderna incluso para su tiempo. Lo que es aún más fascinante es que a pesar de las dudas y el escepticismo, la pintura permaneció en el anonimato. Su redescubrimiento no solo nos conecta con el Van Gogh más profundo y humano, sino también con la lucha de un artista que, a pesar de la incomprensión y el rechazo, nunca dejó de pintar su propia realidad. Esta obra es un testimonio de su resistencia. Aunque la pintura estuvo oculta, la vida de Van Gogh nunca dejó de iluminar el camino hacia su legado. Ahora, con la autenticidad confirmada, la pregunta persiste: ¿cómo pudo una obra tan importante haber quedado en el olvido durante tantos años? ¿Qué significa este descubrimiento para nosotros, hoy, en el siglo XXI? Nos invita a pensar en las historias de arte que aún están por ser reveladas, en las obras perdidas que quizás permanecen ocultas en algún rincón de la historia, esperando ser encontradas. La historia de Port do Sol en Montmayor es solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho más grande, y lo que está por venir podría desvelar aún más secretos. La historia de Port do Sol en Montmayor no se detiene en el olvido. Después de tantos años de silencio, su redescubrimiento en 2013 fue un momento histórico para el mundo del arte. La pintura, finalmente reconocida como auténtica, abrió una nueva puerta al estudio de Van Gogh, un pintor cuya vida estuvo marcada por la soledad, la desesperación y la lucha interna. El hecho de que esta obra, que fue ignorada por tanto tiempo, haya resurgido para ocupar un lugar en los museos más prestigiosos, también nos invita a preguntarnos: ¿qué otras obras de Van Gogh o de otros grandes artistas se encuentran esperando ser descubiertas en la oscuridad de archivos olvidados, colecciones privadas o incluso en el polvo del tiempo? La pintura fue redescubierta en una colección privada, donde había estado guardada durante décadas, sin que nadie realmente supiera de su existencia o autenticidad. Fue un investigador, trabajando en la reconstrucción del catálogo de las obras de Van Gogh, quien, por casualidad, tropezó con ella. En un principio muchos dudaron. A pesar de las pruebas preliminares que apuntaban a su autenticidad, hubo una gran resistencia en aceptar que una obra de Van Gogh, tan vibrante y diferente a las demás, pudiera haber permanecido oculta durante más de un siglo. Pero las pruebas no tardaron en hablar. La firma de Van Gogh, el estilo característico de sus pinceladas, la técnica única de uso del color y la composición fueron factores que finalmente convencieron a los expertos. Lo que parecía un sueño o una mera ilusión se convirtió en una confirmación histórica.
Pero, a pesar de la verificación, el impacto de su redescubrimiento no fue inmediato. La comunidad artística se mostró sorprendida y algo incrédula. ¿Cómo es posible que una pintura de Van Gogh, tan perfectamente encapsulada en su estilo único, haya sido tan fácilmente ignorada durante tanto tiempo? Para muchos, esto refleja la naturaleza caótica de la historia del arte, donde algunas obras, por diversas razones, quedan relegadas a un segundo plano, incluso cuando su autor es uno de los más grandes genios que jamás haya existido. Y si pensamos en el contexto histórico, vemos que Port du Sol en Montmayor fue creada en un momento clave de la vida de Van Gogh. En 1888, su mente ya estaba fragmentada por las luchas psicológicas que lo acompañaron durante gran parte de su vida. En este punto, Van Gogh ya había abandonado París y se encontraba en el sur de Francia, en Arles, buscando inspiración y una forma de sanarse a través del arte. En este paisaje, donde los girasoles parecen casi danzar con el viento, podemos ver la luz que intentaba capturar en medio de su tormento. El sol, los colores cálidos y los matices intensos no solo son la esencia del cuadro, sino también reflejan la constante lucha interna del pintor por encontrar la paz a través de la creación. Es como si la pintura misma hablara de su deseo de alcanzar algo que nunca pudo tener: la calma. Sin embargo, a pesar de su belleza, la obra fue rechazada por la crítica de su tiempo. Quizá fue demasiado adelantada a su época, quizá demasiado alegre para un pintor que, en la mayoría de sus trabajos, reflejaba la desesperación y la melancolía. Como muchas de sus obras, Port du Sol en Montmayor fue incomprendida. Pero hoy, casi un siglo después de su creación, la pintura no solo fue redescubierta, sino que se ha convertido en una de las piezas más fascinantes de la historia del arte moderno. Pero la pregunta sigue abierta: ¿por qué pasó desapercibida durante tanto tiempo? ¿Fue una cuestión de circunstancias o simplemente la obra no encontró el lugar adecuado en la historia para ser reconocida? Lo que sigue después de este redescubrimiento es igualmente fascinante. La historia detrás de esta pintura es una historia de dudas, desacuerdos, revelaciones y sobre todo de la incansable lucha de un hombre por dejar su huella en el mundo. Y esa huella, aunque tardía, ha dejado una marca indeleble en la historia del arte.